Lunes 23 de diciembre de 2019. Bienvenidas, bienvenidos al diario Argifonte. Hoy toca día de descanso. Y todos los días de descanso tienen dos vertientes. En una de ellas te levantas como un tiro y te pones a hacer cosas. Y en otras pues tratas de descansar en la cama, aunque esta misma te esté empujando para que te vayas fuera. Vamos, no solo fuera, es que te echa. Bueno, pues hoy es uno de esos días en los que tratas de descansar y resulta que te pones a recordar que a estas horas ponen reportajes de expatriados que están muy bien fuera. Expatriados quiere decir persona que vive fuera de su patria. Y patria quiere decir un lugar en el que te encuentras relacionado, ya sea de forma jurídica o porque naciste allí. Bueno, lo dicho, que hablan esos reportajes de las personas que viven fuera de España. Y claro, en ocasiones me parece interesante, en otras ocasiones me parece curioso y en otras ocasiones, afortunadamente las menos, me quedo perplejo por las cosas que dicen y cómo la dicen. Hay reportajes que te ponen a personas que hablan mal de España y hablan maravillas de su nueva patria y se les caza al vuelo que o lo pasaron muy mal en España o no les van tan bien allí donde están ahora, pero pretenden dar una imagen irreal. Bueno, eso o que la productora quiere dar más vida al reportaje incendiando las redes cuando el reportaje sea publicado con estos comentarios. Afortunadamente he tenido la ocasión de salir fuera, en alguna ocasión, como digo, y encontrarme en situaciones similares a los del reportaje. En una en concreto se trataba de una persona que decía que tenía como norma que le visitaran algunos familiares españoles y que le molestaba mucho que le contaran a él cómo era su país, es decir, Estados Unidos, porque él era de segunda de generación. Y es curioso que tú vienes de fuera, estás 4 días y le quieres contar de forma resumida tus impresiones, pero no tus impresiones como desde mi punto de vista esto es así, sino esto es así directamente a alguien que es local de allí, oriundo, como poco tiene gracia. Precisamente esta conversación tuvo lugar frente a otra española, española por herencia, no por nacimiento, y ella decía cosas que eran lo mismo que a la otra persona le molestaba. Ella hacía lo mismo, pero de España. Y entonces a mí, que vivo en España, me iba comentando que la máxima velocidad en Internet es de 1 o de 3 megabits por segundo, que hay riadas constantes, que hay manifestaciones por todo el territorio nacional, que los cortes de corriente eléctrica duran días, que las casas no tienen agua corriente. Vamos, una imagen de España que no se corresponde con la realidad, pero que creo que eso le hacía sentirse bien de estar en la potencia mundial, no sé, en la superpotencia. Este momento fue el que utilicé, me vino bien para pensar en esos reportajes de expatriados que comentaba al principio y los comentarios que me dejaban fuera de juego. La cosa es que en ocasiones hasta los reporteros que van a esos países preguntan cosas que son costumbre también en España, aunque no sean costumbre en la zona donde ellos han vivido, y que resulta que sí son costumbre también en aquellos lugares donde o en esas zonas donde viven esos expatriados. Y esto ha sido siempre la razón por la que me he parado a la hora de contar en el blog y ahora en el podcast la experiencia de algún lugar, como por ejemplo Marruecos, Francia, Portugal, Estados Unidos, República Dominicana o Cuba, por ejemplo.
Son cosas, situaciones en las que las he vivido yo. Y puede que al contarlas exponga también mi desconocimiento de mi propio país. Y claro, cuando uno dice una cosa, puede que se esté confundiendo y diga lo contrario. Lo contrario de no lo que tú estás viviendo porque lo dices porque lo estás viviendo. Pero a lo mejor dice, aquí hay costumbre de hacer tal cosa. Y sí, también en España hay costumbre. Es decir, que quizás no soy capaz de percibir la originalidad de aquel lugar, sino que me llama la atención cosas que también se producen en mi país. Por ejemplo, ahora que se me ocurre, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, la luz. La luz cuando llegué a Cuba fue distinta al resto. ¿Por qué? No sé si se debía a la situación geográfica en la que estaba Cuba o bien se trataba de la falta de contaminación, pero era una luz anaranjada intensa. Otra cosa que me llamó mucho la atención de Cuba eran los acentos. Por la zona de La Habana cercana y Varadero y demás, había pueblos que el acento parecía directamente de Cádiz, con la SH que solemos hablar. Bueno, yo ya no tengo ese acento ni tengo el de Málaga tampoco. O por ejemplo, un acercamiento que tuve con una persona de la República Dominicana, un guía que teníamos, y empezamos a hablar y me quedé sorprendido cómo vivían, cómo entendían la vida. Me quedé sorprendido que era similar en muchos aspectos a los de España y sin embargo tenía un orgullo que no se respira cuando tú hablas con muchas personas aquí en España. Otra cosa era la forma de tomarse la vida en cada uno de los lugares. Pero claro, de esas personas concretas que yo conozco en ese preciso momento, que puede que la vida le dé cierto palo o le sonría y ya se lo toman de otra forma distinta. Y cuando vuelves otra vez a ese lugar a volver a hablar con esa persona, se lo toman de una forma diferente. Por eso me he parado muchas veces a escribir en el blog o en el podcast sobre mis experiencias, porque puede que no sean reales en el ámbito global, solo son reales en el mío, en el personal, y puede que caiga también en aquello que a mí me llamaba la atención de los reportajes. Bueno, esto es solamente una reflexión que he tenido y espero que os pueda resultar interesante y si en algún caso os llamara la atención me lo podéis decir para que hable de algún sitio de esto. Al menos mi experiencia. No quiere decir que si vosotros lo conocéis, seguramente lo conocéis desde otro punto de vista o otros lugares, porque son lugares bastante grandes. Venga, hasta luego. Y el diario de Argifonte se despide por hoy. Podéis encontrar a Víctor Gabriel en Twitter como Hermes-Gabriel, Telegram, Mastodon o Hapsila como Hermes Gabriel. Muchas gracias y nos vemos pronto.